Hay un tema que ha sorprendido a la humanidad. Recuerden que hace muchos años un sangriento líder que dirigía Alemania con el Tercer Reich o el equipo nazi que organizaba la Gestapo y la SS y ese grupo de policías represivos, torturadores y asesinos llamado Adolf Hitler. Adolf Hitler cometió una serie de diabluras que nunca se ha podido ver un hecho de esa magnitud tan sangriento en la política y en la historia de la humanidad. Comparado a Hitler como el mismo demonio y los genocidios que cometió en los campos de concentración que existían en Alemania, Polonia y otros países, donde fueron asesinados gran cantidad de judíos, y esos judíos son los que muchos conocemos como los israelitas. Fueron asesinados en diferentes partes, donde muchos de ellos tuvieron que salir exiliados a otros países porque eran perseguidos por el Tercer Reich. Pero no solamente lo perseguía Adolf Hitler, también lo perseguía Mussolini en Italia, el cual era un sangriento dictador que dirigió Italia en los años de los 40. Y esto provoca de que también en Italia, como tenía esa tendencia dictatorial y sangrienta de Adolf Hitler, comenzaron a perseguir los judíos. Y eso conllevó a que el mundo se organizara y enfrentara a Adolf Hitler, y esto conlleva la Segunda Guerra Mundial, donde se tuvieron que unificar Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que hoy es Rusia. Eso conlleva de que la Segunda Guerra Mundial provoca de que la ciudad de Hiroshima y Nagasaki en Japón en 1945, Estados Unidos tiene que tirar una bomba atómica y destruir esas dos ciudades, y ahí concluye la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Los judíos, los israelitas, fueron torturados, masacrados, asesinados, y se hicieron diferentes genocidios donde murieron niños, ancianos, mujeres, y todo eso en la época de los 40 fueron perseguidos. ¿Qué ocurre? Esto conlleva de que los palestinos que están en esa zona de Medio Oriente tenían un tiempo ahí y deciden los países que tienen el dominio de la humanidad, la grande potencia, crear un estado para los israelitas para que no anduvieran dando vueltas por el mundo. Y en el 1948 se funda el Estado de Israel cerca de Palestina. Lo llevan los países que tienen dominio a los israelitas, lo llevan a ese lugar, y ellos hoy día crean el Estado de Israel o el país de Israel. ¿Por qué ellos determinaron que se le hiciera esa nación ahí? Porque ellos dicen hace mucho tiempo que es la tierra prometida de Dios. Hacia esto se decidieron llegar ahí. ¿Qué ocurre? Ahí ha existido un problema más que político y social, es un problema religioso. Los palestinos ya estaban ahí, los palestinos dicen que esa es la tierra prometida del Dios que ellos representan. Y esto ha conllevado una división ideológica y religiosa a que lo ha llevado a un enfrentamiento histórico. Palestina tenía un líder que se fortaleció mucho, que es el líder llamado Yasser Arafat. Yasser Arafat, que dirigía Palestina en ese tiempo, fortaleció a Palestina. Entonces los países árabes se unificaron y enfrentaron a Israel. Entre esos países están el Líbano, está Yemen, Egipto, el Gran Emirato Árabe, Irán, Siria y Palestina, que son los países históricamente, ideológicamente y religiosamente enemigas de Israel. ¿Qué conlleva esto? De que ahora el mundo ha dado un giro. Lo que está ocurriendo en Gaza. Israel está pagando con la misma moneda que hace muchos años le pagó Adolf Hitler a los israelitas. Adolf Hitler comenzó a matar a las mujeres israelitas, los hombres de Israel, a masacrar niños de Israel, y hoy día es lo contrario. El presidente de Israel ha tomado una iniciativa muy sangrienta, y en la tierra de Dios se está convirtiendo él como el demonio. ¿Por qué? Porque vamos a ver en las imágenes, señor director,
cómo está Israel matando a los niños de Palestina. Es una situación que el mundo se ha pronunciado ante esta situación. Ver la masacre y la hambruna que está pasando los niños palestinos, donde muchos han sido asesinados, muchas mujeres violadas, muchos han perdido su extremidad, todo lo que ha ocurrido, le están coartando hasta la libertad de comer a los niños de Palestina. Y no es que llevamos nada contra Israel, pero lo que es de Dios y lo que es del César es del César. Ahora Israel, que es el supuesto pueblo de Dios, está expresando lo contrario. ¿En qué está expresando lo contrario? Porque se ha convertido en un demonio. La misma posición que Adolf Hitler utilizó con los israelitas y los judíos en la época de los 40, lo está haciendo ahora Israel con Palestina. Donde esto ha llevado de que amigos históricos de Israel se han pronunciado ante los organismos internacionales. Por ejemplo, en el encuentro que se hizo en la ONU, ahora recientemente, la semana pasada, se pronunció España en contra del genocidio que Israel está cometiendo contra los niños de Palestina. Se pronunció Portugal, que rompieron sus relaciones con Israel por los genocidios que están cometiendo contra los niños en Palestina. Se pronunció Canadá, que está en contra de los genocidios que está cometiendo Israel contra los niños en Palestina. Se pronunció Colombia. Se han pronunciado muchos países ante esta situación. Se ha pronunciado China, Rusia. Miren la masacre de los niños que están perdiendo su vida porque en Israel están tomando la iniciativa de bombardear los sectores donde están donde están las gentes civiles. No son enfrentamientos con militares. Y esto Dios tiene que verlo. Si esa es la tierra de David, la tierra prometida, ustedes tienen que pensar que el ser humano está por encima de todo. Un niño inocente no tiene nada que ver con un problema religioso, con un problema político que tenga una nación. Israel, si es el pueblo de Dios, el pueblo de la tierra prometida, tiene que entender de que si allá existe un grupo terrorista o un supuesto grupo terrorista llamado se me olvidó el nombre del grupo, Hezbollah. Entonces, ¿qué debe hacer Israel? Enfrentar a los terroristas, pero no asesinar a los niños. A mí me dio pena de una imagen ver a dos niños de 7 y 8 años esposados, donde iban a ser acribillados por militares de Israel. Ver niños con balazos en la frente, ver niños con sus extremidades todas destruidas por los bombardeos constantes que está provocando Israel en Palestina. Y ver esta situación del pueblo de la tierra de David, el pueblo prometido, el pueblo que representa a Jesucristo, el pueblo que representa la salvación de la humanidad, cometiendo este tipo de diablura a sectores inocentes, es muy grave. Los israelitas tienen que estar claros que en la época de los 40, muchos países se pronunciaron y defendieron a Israel cuando eran masacrados sus niños por los alemanes, por el ejército nazi, cuando eran torturados sus personas por la Gestapo y por la SS de Adolf Hitler. Hoy día no pueden ustedes pagarle con la misma moneda a algo que ustedes pasaron hace 80 años. Un pueblo indefenso, un pueblo con la poca capacidad militar, un pueblo no con la misma capacidad económica de Israel, y que este tipo de cosas sigan ocurriendo, donde los organismos internacionales han dejado mal parado a Israel por esta decisión. Ha conllevado de que líderes de otras naciones han expresado, si esto es el pueblo de Dios que está cometiendo este tipo de hechos hacia la humanidad, ¿qué sería el pueblo del diablo entonces? Entonces tienen que comprender de que un problema político, un problema religioso, no tiene nada que ver un niño de 6 meses, no tiene nada que ver un niño de 2 años, no tiene que ver nada un niño de 7 años. Da pena ver militares fusilando niños, ver militares de israelitas torturando niños. Y no solamente el enfrentamiento en Gaza, sino también los bombardeos constantes que han provocado en el Líbano. Y la decisión política y sangrienta que querían crear para la humanidad en un enfrentamiento contra Irán. ¿Usted cree que puede ser justo que los niños se vean de esta manera desplazados por los bombardeos de una nación diabólica o dirigida por un demonio? Porque la Biblia expresa de que es el pueblo de Dios,
Pero el líder que le ha tocado dirigir a esa nación es el mismo demonio, matando niños, haciendo todo tipo de diablura ante una población indefensa, una población que no tiene la misma capacidad de logística que tiene Israel. Y la humanidad se ha pronunciado, los líderes de la humanidad se han pronunciado, y creo que será una decisión grave mía no pronunciarme a través de un medio que hago incidencia, para que esto le llegue a quien tenga que llegarle y a quien me quiera escuchar, de que esta masacre y este genocidio no siga ocurriendo. Porque Israel tiene que entender, o los judíos tienen que entender, de que ellos representan el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no es ese, violar mujeres. El pueblo de Dios no es ese, matar niños inocentes. El pueblo de Dios no es bombardear escuelas, no es bombardear hospitales, no es quitarle la comida a esos ciudadanos. Miren cómo tienen ese país totalmente destruido, en bombardeo constante. Pero ¿en base a quién? A una sociedad civil. Ahí no hay un edificio o una edificación que sirva, porque han destruido totalmente a Gaza. Han enfrentado a Palestina, queriendo llevarlo al exterminio. Denle para atrás. Hay una frase famosa israelita que dice lo siguiente: el que desconoce su historia tiende a repetirla. Ustedes pasaron por eso en la época de los 40, cuando Hitler le mató 40 y pico de millones de israelitas